Ni en 1000 años hubiera podido predecir qué pasa en esta película. Hello, bienvenidos a mi canal, yo soy Naela y como ya pudieron ver en el título, hoy toca hablar sobre Halloween Ends, la película que fans de la franquicia hemos estado esperando con ansias para saber cómo termina al fin la historia de esta trilogía. Y bueno, como hay mucho de qué hablar sobre esta película, voy a hablar muy rápidamente con una pequeñísima reseña sin spoilers para la gente que todavía no la ha visto y que está viendo si ir o no a verla, y obviamente irme directo al grano para hablar sobre todo con spoilers porque hay mucho de qué hablar. Antes de seguir, recuerden dejar su like, suscribirse y seguirme en mis redes sociales y todo eso, y pues sí, sigamos. La verdad es que nada me hace tan feliz que ver toda la conversación que ha generado este final, ya que me parece impresionante qué tan polarizadas han estado las opiniones en cuanto a esta película. El grupo que odia esta película con toda su alma no puede entender cómo el grupo que sí ama esta película la ama, ¿no? O sea, qué es lo que ve en ella, qué es lo bueno, qué es lo redimible, o sea, no pueden entender cómo pasa eso y viceversa. Y eso siempre es bueno a mi parecer. Me gusta que no haya un consenso único acerca de una película y sobre todo cuando es de terror. Así que como siempre les digo que ustedes vayan a ver la película para hacer su propia opinión. No importa si ven reseñas positivas o reseñas negativas, siempre la que importa al final es la de ustedes. En lo personal, contra todo pronóstico, esta película me gustó. Y claro que estoy consciente de que tiene muchos errores y que no es una película perfecta para nada. También entiendo muy bien por qué la gente la está odiando. O sea, la neta sí lo veo y digo, ok, tiene sentido. Puedo ver todo lo malo que tiene esta película y aún así me sorprendí a mí misma disfrutando de esta película. No me parece el final perfecto, pero la ruta que tomó y los temas que trajo a la mesa me parecieron súper interesantes y me dio gusto ver que tuvieran los eggs para hacer un giro tan diferente en la saga, por lo que este final sí fue de mi agrado. No creo que sea necesario que tenga que defender mi opinión porque es eso, una opinión 100% personal, que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso. Aún así les voy a comentar con detalle qué es lo que me gustó y qué no, y obviamente para que pues tengamos un poco de conversación sobre eso. Si a ustedes no les gustó algo sobre la película, déjenlo en los comentarios y podemos hablar sobre esto con respeto, obviamente, porque aquí yo respeto todas las opiniones mientras no sean problemáticas, obviamente. A ver, antes de desmenuzar todo lo que pasó en esta película, tengo que comentarles cómo me sentía respecto a ella antes de verla, ya que desde hace tiempo que Jamie Lee Curtis, cuando terminó de grabar, creo, la película, dijo que esta película iba a hacer enojar a mucha gente, y este era un comentario que me ponía un poco nerviosa y que me hacía pensar que de seguro esta película iba a tener cosas muy raras y muy locas o algo por el estilo, o cosas que de verdad iban a estar como que no tenían sentido y así. Añadiéndole también que el director David Gordon Green había dicho desde el año pasado que quería tomar el tema de la pandemia para ponerlo en la trama de esta nueva película, y por eso iba a haber un salto de 4 años. Y de hecho en el video que les hice de Halloween Kills les mencionaba que yo no entendía cómo esto iba a encajar, ¿no?, en la trama, o qué diablos iban a hacer. Entonces estos dos comentarios me tenían bastante nerviosa hasta el punto en el que ya me estaba preparando para odiar la película verdaderamente. O sea, yo no suelo hacer eso con ningún tipo de película, pero estos dos comentarios de verdad me ponían demasiado ansiosa de qué diablos iban a hacer con la película. De verdad llegué a pensar en lo peor que podría pasar en esta película. No sé qué diablos estaba pensando, pero bueno, pues esa es como mi ansiedad, ¿no? Ya yo sobrepensando las cosas innecesariamente, o sea, pude haberme dejado llevar ya. Así que esto de cierta forma me ayudó a ir a ver la película con la mente súper abierta y pues casi que esperando lo peor o esperando lo inesperado. Y claro, una vez que empieza la película y bueno, tenemos esa primera escena súper buena que la verdad me encantó, la amé en ese momento porque fue un gran what the fuck. No me esperaba para nada que el niño se muriera, y verlo así tan gráfico fue como, bueno, no fue súper gráfico, pero fue lo suficientemente gráfico y fuerte, ¿no?, como para causar una gran impresión, una muy buena muerte de opening. Entonces, después de haber visto esto y pensar como que, ok, entonces esto va a estar raro, salen los créditos azules parecidos o igualitos a los de Halloween 3 The Season of the Witch, y yo así,
ok, esto va a ser definitivamente muy raro y diferente. Algo raro es que creo que tonalmente es muy consistente toda esta película, siendo en su mayoría un drama o un terror psicológico al parecer, con aspectos de slasher. Algo demasiado diferente a lo que había sido Halloween Kills, que era algo más inestable en cuanto al tono, pero 100% un slasher con demasiados tintes por ahí dramáticos que a mí no se me hace que hayan estado bien tonalmente, o sea, de repente sí como que cortaba un poco el ritmo de la película. Sobre las muertes, creo que estuvieron bien, demuestran que no es necesario tanta muerte para hacer entretenida la historia, pero incluso las que hubo fueron genuinamente bien ejecutadas. Me encantó el gore y me pareció interesante notar que las muertes que inflige Corey fueron personales, mientras que Michael siempre lo ha hecho indistintamente. Un detalle bastante cool que, no sé, se me hace muy interesante cómo lo pusieron en esta película, justamente donde estamos viendo como que le quiere pasar la batuta a alguien más. Y extrañamente esta película tiene varios momentos en los que me hizo pensar que estaba viendo una película de los 80. No está como en modo nostalgia o algo así, sino que realmente narrativamente y con las ideas ahí medio extrañas y loquillas de cómo reavivar una franquicia hacían mucho esto en esa época. Y no sé, en general esa vibra me daba de cosa de los 80. Incluso una de las chavas del grupito ese de bullying trae un peinado que se me hizo muy de esa época, y sí fue como estar viendo una película de esa época sin estar situada en esa época. Sí, creo que tiene muchas cosas ridículas, como algunas cursilerías del romance entre Allison y Corey, algunas líneas de diálogo de Laurie, muchas decisiones extrañas, pero la mayoría me parecieron divertidas y muy acorde al tema de la película. También me encantó notar ese tipo de inspiración que tuvieron para hacer esta película, muy cercana a otras películas de otras franquicias que hicieron justamente eso, de salirse de la línea de lo que tenías esperado en una película de esa saga, como lo fueron Friday the 13th, A New Beginning, que es creo la quinta película en las películas de Jason, y luego la de Freddy's Revenge, que es la segunda en las películas de Freddy. Son películas que quieren poner a alguien más como el villano o que intenta algo parecido, y además siento que son películas que igualmente dividieron al fandom así a más no poder, y algunas personas las odian y otras las aman, y sinceramente creo que esa idea justamente funciona mejor en estas películas que en las antes mencionadas. Hablemos sobre Corey, que bueno, básicamente fue nuestro personaje principal, nuestro nuevo personaje más importante. A mí la verdad es que sí me gustó su personaje, creo que es uno de los que mejor han desarrollado en toda la saga de Halloween, y la verdad es que se merece tener ese lugar. O sea, bueno, no me parece malo que tenga ese lugar. Sé que mucha gente hubiera preferido que lo introdujeran desde la primera porque les pareció que aquí estuvo muy acelerado todo con respecto a él, pero yo difiero porque se supone que cuando tienes una buena narrativa en tu película o serie o lo que sea, puedes elegir poner o presentar, introducir personajes nuevos de la nada cuando tú quieras, mientras tenga un buen desarrollo a partir del momento en el que lo introduces. Y a mi parecer eso sucedió perfectamente con Corey. Tenemos toda esta película como él estando en el foco y desarrollando completamente su personaje hasta, bueno, yo por lo menos llego a empatizar un poco con él. Bueno, se me hace medio extraño por ahí, creepy el muchacho, obviamente ya después de que le pasaron la maldad, pero antes de eso es un personaje demasiado trágico. Todo lo que empezamos a saber de él desde el inicio, que todo el asunto del accidente pues fue eso, un accidente, pero todo Haddonfield lo ve como en realidad fuiste tú, ¿no? Tú siempre fuiste el asesino y cosas así. Y pues no sé, creo que en general el actor que hace de Corey lo hizo muy bien. Me cayó, o sea, bueno, me cayó súper gordo su personaje, pero me gusta, o sea, me gusta que haya tenido varias capas que analizar y que se haya terminado pues corrompiendo, ¿no? O sea, sí me gusta mucho ese tipo de historias. La verdad me da mucho gusto cómo trataron a Laurie en esta película, porque me parece que por fin la vimos como un personaje completamente haciendo lo que ella quería. Me refiero a que por fin vemos que está haciendo algo diferente a solo huir o prepararse para Michael. Su personalidad y acciones ya no dependen 100% de él, y eso lo agradezco mucho. Me agradó ver esta etapa en la que ya es más o menos feliz, que ya está más o menos pasando página, y que de cierta forma pues sí, está haciendo un libro y mucha gente lo ve como algo ridículo. Yo también lo vi como algo ridículo aquí, pero se me hace cool. Vamos a saber un poco más de ella, de cómo ella está pasando por eso, y pues sí, es más de lo que han hecho en muchas de las otras películas que hemos tenido de la saga
Todo esto aún sabiendo de que Michael anda afuera, pero ella ya no lo está buscando o esperando constantemente, solo está preparada, solo en el remoto caso de que vuelva a buscarla, se lo vuelva a encontrar o algo parecido, pero ella ya no está haciendo nada constantemente para buscarlo, como en la primera película o como en la misma segunda. Obviamente da tristeza ver cómo la gente de la ciudad la pone a ella como la mala, que fue quien se obsesionó con Michael y que básicamente por su culpa fue que sucedió todo lo de las otras dos películas, que por cierto se me hace bastante chistoso como vimos a la señora que sí sobrevivió a lo de Michael, o sea, después de que le pusiera una lámpara en el cuello, dije wow, no creí que hubiera sobrevivido, pero bueno, good for her. Para mí esta es la película en donde mejor han tratado al personaje de Laurie, en el sentido de que ya no es vista como una víctima, sino como una persona como tal, un personaje más, y por eso justamente no me molesta tanto que no sea el punto focal de la historia y que no sea la protagonista, porque sí, o sea, tenemos entendido que Corey le roba un poco más la atención a ella como protagonista, ¿no? Pero ella está siendo también parte esencial para entender por qué le está pasando lo que le está pasando a Corey. Además creo yo que Jamie Lee Curtis también terminó satisfecha con su final. No creo que hubiera aceptado hacer algo que no le gustara con su personaje, porque Laurie Strode es un personaje muy querido para ella, así que escucharla decir que se siente bien con su final también me hace feliz. El personaje de Allison, a mi parecer, tiene una muy buena participación. No siento que le haya faltado más o menos, siento que está bien en su punto, aunque sí llegué a pensar antes de ver esta película que probablemente se iba a enfocar más en ella y que tal vez ella iba a tomar más protagonismo que Laurie, y bueno, pues no esperaba obviamente que apareciera Corey. Lo único que sí logró molestarme era ver esa como necesidad que tenía ella de encontrar relaciones tóxicas, o al menos eso hacen parecer, tomando en cuenta que parece que ya tuvo algo con el policía ese medio idiota, que no sé, o sea, no sé si me agrada ese como arquetipo de ella siendo alguien con trauma que está tratando de como que sentir algo a través de cosas que no le hacen bien, como si te refugiaras en drogas o algo así, pero ella se refugia en relaciones tóxicas, pero sí es como que no sé, no me agradó del todo. Y otro gran problema de la película en general sí fue un poco el enfoque que tuvieron en el romance entre Allison y Corey, que no es tan mal, o sea, no se me hace que haya sido una mala decisión, tampoco siento que haya sido algo de primera vista, o sea, amor a primera vista, aunque pareciera que sí, pero al mismo tiempo creo que se conecta con lo que les acabo de decir, que siento que Allison estaba en ese punto de su mecanismo de defensa en el que busca cosas que no le hacen bien o relaciones que no le hacen bien, y pues esta es como una prueba de eso, aunque ella piensa que en esencia Corey es una buena persona y eso es como que lo que intenta ayudar a pasar la página, pero luego pasa lo de que en realidad sí es malo, entonces pues otra vez como que ese momento de confusión y todo, no sé, es una cosa muy complicada, pero me gusta cómo estuvo un poco desarrollado esto, aunque sí siento que había momentos en los que se enfocaban demasiado en ese romance y no era tan necesario. Pero también tengo que admitir que me hubiera gustado ver o explorar un poco más el personaje de Allison sin que tuviera que estar atada a un romance. Una de las quejas que más he visto con respecto a esta película es que mencionan que tanto Michael como Laurie ya no son principales en esa historia y que al final no tiene la batalla épica que esperaban entre ellos. Pero aquí me pregunto si recuerdan exactamente lo que dijeron en Halloween Kills, que literalmente dijeron y quedó claro que esto no era sobre Laurie, que Michael no la perseguía a ella específicamente, que la obsesión de Laurie con Michael no era correspondida y era más que ella se le atravesaba a Michael y por eso es que la quería matar, ¿no? Porque tuviera algo especial, algo que creo que quedó muy claro desde la de 2018 y que se volvió a recalcar en Kills. O sea, desde Halloween Kills yo sentía que sabía que esto no se trataba sobre ellos y que probablemente el foco no iba a estar exactamente en esa relación, sino que iban a hacer algo más. No sabía qué era eso, pero sí sentía que no iba a ser entre ellos dos específicamente. Por eso que en Halloween Ends hagan esto de ponerlos un poco al lado para aprovechar el foco de hablar de otra cosa que es más la maldad, a mí se me hace que tiene sentido. Además, no sé si esperaban que la hora y 40 que dura fuera solo un showdown del gato persiguiendo al ratón, que solo fuera una batalla prolongada entre Michael y Laurie. A mí honestamente, si hubiera pasado eso me habría parecido muy aburrido, muy predecible, y la verdad es que hubiera estado demasiado en la fórmula que ya hemos tenido durante las otras
las 12 películas que hemos visto. Para mí estuvieron más que suficientes los minutos que tuvieron al final como batalla entre ellos dos, aunque sí debo admitir que tenía la esperanza de que Michael muriera decapitado como en Halloween H2O. Bueno, a mí me habría parecido una referencia perfecta para eso. E incluso si antes en mi video de Halloween Kills les había mencionado que yo quería que se murieran los dos, o bueno, que prefería que se murieran los dos, ya después de ver el arco que tuvo Laurie en esta película me parecía perfecto que al final no muriera ella. Y de hecho temí porque ella se lanzara a la trituradora junto a él después de eso, porque dije no se puede morir porque ahora ya me gusta cómo quedó su personaje, no necesito que se muera, algo más trágico, no gracias. Otra gran queja que vi fue que no tenían respeto por Michael en esta película. Y miren, yo también amo a Michael Myers, es uno de mis personajes favoritos, aunque pues realmente no hemos tenido así como que algo grande para él, solamente me gusta como tal la figura de Michael Myers en el terror. Pero siendo honesta, ya hemos visto a este Michael Myers o a ese Michael Myers 11 películas hacer lo mismo, una y otra vez. Y yo sé que a mucha gente le encanta eso, a mí hasta cierto punto me gusta, pero sí llega a ser cansado, o sea, sobre todo ya en una época en la que están tratando de subvertir el terror, estamos en una época en la que quieren hacer cosas diferentes, creativas e inteligentes en el terror, así que seguir el mismo camino, fórmula con Michael Myers, creo que yo hubiera sido bastante. Incluso Halloween Kills fue sobre él en su máximo esplendor, la película fue simplemente sobre él y ya lo de alrededor era como que lo que salía o se derivaba de lo que pasa con Michael, pero la película era sobre él, básicamente lo mejor de él como un slasher. Para mí es bueno que no le dieran en ningún momento un origen, solo continuar con su mito de que es el mal encarnado. Halloween Ends lo pone como alguien que se está debilitando porque no ha podido seguir matando, pero no implica que el mal haya muerto, y es cierto que la idea de que se puede pasar el mal a alguien más, y en especial esa escena en específico, fue algo muy random, pero finalmente funciona para darte a entender que no es sobre Michael, sino sobre el mal, o al menos así lo veo yo. Me pareció muy interesante ver que hay gente que menciona que no les pareció haber visto nada que tuviera que ver con la pandemia, como lo había dicho David Gordon Green, y tengo que decir que sí, yo esperaba otro tipo de acercamiento al tema que no tuvo nada que ver con esta película, pero también me di cuenta de que sí lo estuvo, o sea, sí hubo algo con eso y que estaba demasiado obvio en tu cara, muy textual, cuando Laurie dice textualmente que Michael y el mal se expandieron como un virus, y luego habla de cómo la gente aprendió a vivir con el miedo de que el mal seguía por ahí afuera suelto, y que esto mismo hacía que reaccionaran de manera irracional ante cualquier mínima amenaza, lo cual sí parece un paralelo de lo que sucedió en la pandemia, con el virus afuera, las fake news, todo el mundo con miedo de algo que no conocía y no sabían si había cura. Y bueno, es cierto que al final no se desarrolló completamente, pero creo que de cierta forma sí es un poco el tema central de la historia, ver cómo el mal es exactamente el protagonista de esto, cómo se pasa de una persona a otra, bueno, de Michael a otra persona, que eso es como dicen que el mal no muere, sino que se transforma o cambia de forma más bien. Eso es una idea bastante interesante en la película. No creo que haya terminado de cerrar, porque pues al final tienes que cerrar la historia de Laurie y Michael, pero aún así es una cosa que me dejó pues para pensar un rato, ¿no? O sea, como que me gusta pensar en ese mensaje final dentro de la película y todo eso. Pero bueno, vayamos a cosas que me encantaron, como todas esas referencias extrañas que pude encontrar y que la verdad me fascinan. Como el hecho de que el nombre de Corey Cunningham se parezca al de Arnie Cunningham de la película de John Carpenter, Christine, y que de hecho tenga un estilo parecido al de Arnie con lo de los lentes y la ropa. Que de hecho también está cool ver esa pseudo referencia a cómo se corrompe su personaje igual que Arnie, y que se parece pues también mucho a lo que pasa a Carrie, pues así que ya saben, el bullying y la sociedad que te lleva hasta el punto de quiebre, y también la maldad como también te corrompe y todo eso, no sé, está muy chido, es algo que hemos visto varias veces, muy ochentero como les decía. También amé algunas semejanzas de esta película en algunas tomas con respecto a la original, pero a la inversa, como la de Laurie viendo a Allison y a Corey por la ventana subir al cuarto como Michael vio a su hermana, la de Corey entre las sábanas.
y mi favorita, la de Michael enterrándole una aguja a Laurie. Son varias cosas que se aprecian como fan de la franquicia, y otra de mis favoritas es la clara referencia de que esta película se salga de la norma y que no esté tan conectada a la primera y segunda y se vea demasiado diferente, como una referencia a lo que fue Halloween 3, y hasta se parece un poco en el romance ridículo que hay en esa otra película también. Entonces sí, tienen muchas cosas en común. Estoy satisfecha con cómo terminó. Para mí, más que ser un final épico, es algo más como un momento de catarsis para Laurie y nadie más. Es lo que ella merecía después de 40 años cargando con ese miedo, y al fin tener su círculo completo me parece lo indicado. Sé que en mi video pasado de Halloween Kills había mencionado que para mí lo correcto habría sido que murieran ambos, porque eso parecía que era lo que ella quería en Halloween Kills, pero justamente por eso me sirvió bastante esta película de desarrollar ese paso de la, pues no sé, como que la impotencia de Laurie en ese momento al saber que Michael pues acabó con muchas cosas de su vida y en general le privó mucha felicidad en su vida, y al final tener que superar eso para por fin ser feliz. Y nos dimos cuenta en esta película de que ella solo quiere vivir en paz y ser feliz, básicamente haciendo su vida muy lejos de lo que tenga que ver con Michael Myers, y por eso decidí que quería que sobreviviera, ¿no? Que ya por fin solo se muriera él, muriera el mal. Como les mencionaba, la escena final de la batalla entre ellos dos me pareció muy buena. Me gustó mucho esa pelea incesante y que en general no lo hubieran alargado tanto, porque como ya les decía, no era necesario, ¿no? Y creo que ese era el punto, ver cómo terminaba por fin con él, y ahora sí asegurarse de que esté muerto, ¿no? O sea, hicieron todos los cortes posibles para que se desangrara por todos lados, y también me agradó ese tema de que ya muerto lo quisieron poner arriba del carro para desfilarlo por todo Haddonfield y que se fuera uniendo la gente para ver ahora sí cómo destruyen la evidencia, ¿no? De que ahí sigue. Y no sé por qué me dio mucha risa ese desfile, siento que fue como ver el funeral de la reina o algo así, me dio mucha risa. Incluso es un poco genial ver a cómo se va uniendo la gente, porque es también una forma de cierre para ellos, ¿no? O sea, para todo el pueblo que ya se había visto tan afectado por lo que había sido Michael Myers. Igualmente yo hubiera preferido que no muriera Corey, porque se me hizo un personaje bastante interesante e importante, que pues tal vez tenía un poco más de potencial, y que lo hayan matado así como así, pues sí me dejó así como que qué sad. Aunque tampoco pude evitar disfrutar cuando Michael lo desvivió, porque fue una escena bastante genial y dije, sí, eso te mereces, maldito. Eso le pasa por creer que puede contra Michael él solo, ¿no? O bueno, estafar al estafador. También me gustó que Allison no tardara tanto en recapacitar y darse cuenta del plan que armó el Corey, y sobre todo que llegara a un acuerdo con Laurie y que por fin se largue de Haddonfield. Ya era hora de que se fuera. Como siempre hay muchas otras cosas que probablemente me faltaron discutir, pero esto era lo que más me resonaba en la cabeza y que tenía que contarles, hablar sobre eso. Así que si ustedes tienen otras cosas que me faltaron, pues déjenlo en los comentarios. Sé que como trilogía esta película se siente rara, sobre todo por cómo termina Kills. De todas formas, temáticamente me parece correcta como conclusión a Halloween Kills, o bueno, a la trilogía. También me parece increíble cómo ninguna película de esta trilogía está igual, o sea, ninguna es igual tonalmente, ni en temática, ni nada, o sea, todas son completamente diferentes, y creo que David Gordon Green está haciendo algo interesante con eso, y me gusta que su dirección en estas películas haya ido de esa manera. Y aún así, el ser tan diferentes, son películas que se sienten bastante conectadas por los personajes importantes en esta saga, ¿no? No es como que haya perdido todo el sentido del mundo, pero sí están conectadas por los personajes. Honestamente tenía miedo de que esto fuera una de las peores cosas de la saga, y bueno, yo sé que para muchas personas sí lo es, pero de verdad quedé impresionada con lo mucho que disfruté esta película, la experiencia en el cine, y sobre todo que hubo momentos que de verdad me sacaron muchas reacciones audibles, ¿no? O sea, como que wow y what the fuck, o sea, muchísimos what the fucks y qué diablos, momentos que no podía creer que estaban pasando. Y de verdad me divertí bastante con esta película, y definitivamente no esperaba eso. En general creo que no había reaccionado tan así ante una película de este año en cuanto a asombro e incredulidad, de que de verdad no podía creer que esta película estuviera sucediendo. O sea, yo dije, es que wow, no entiendo cómo se les ocurrió esto. Hasta llegué a sentir emoción en algunos puntos, o sea, sí, emoción así de que wow, qué chida película. No sé, una cosa muy extraña. Les repito que entiendo perfectamente por qué la odian y todos los aspectos que no les va a gustar a la gente y todo eso,
pero genuinamente no se me hace ni de cerca lo peor de la saga. O sea, a mí en lo personal no se me hace así. Y sí, la verdad es que también aprecio mucho la audacia que tuvieron de hacer algo tan diferente en este final. Se arriesgaran tanto a que fuera un final muy divisivo entre el fandom y la crítica en general. Y no me parece un final perfecto, pero sí uno satisfactorio. Tampoco me sorprendería si en algunos años futuros la gente la reevalúa y empieza a notar cosas que no había notado antes y que les empieza a gustar más, o la llegan a apreciar un poco mejor y cambian de opinión o algo por el estilo, porque sí es ese tipo de películas que probablemente en el inicio dices, ay no, qué gran caca, y de repente te cambia la opinión una vez que la ves después. Yo sí me veo apreciándola más mientras más veces la vea, o disfrutándola un poquito más así mientras más veces la vaya viendo. Supongo que eso es lo que se tuvo que haber sentido cuando se estrenó Halloween 3 en el cine. Les recuerdo que no estoy de acuerdo con la gente que intenta hacer sentir mal a la demás gente por sus opiniones, en el sentido de que si la amaste y te dicen no eres fan real de Halloween ni del terror o lo que sea, si te gustó, o viceversa de no eres fan real de tal cosa si no te gustó. Creo que, como les digo, no hay una opinión correcta para esta película, simplemente a mucha gente le va a funcionar y a mucha gente no, y así está bien. Pero bueno, pues como siempre estoy abierta a la conversación en los comentarios. Ustedes cuéntenme qué les pareció la película, ya saben, ya les dije lo mío, ustedes cuéntenme qué opinan de mi opinión, básicamente, con respeto obviamente. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Bye.